Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un drama, un culebrón, una novela turca, pero en la vida real. Y no me refiero a una serie en la televisión, sino a la supuesta batalla legal que se desató entre dos de las estrellas más queridas de Turquía y del mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos mismos que nos enamoraron en Senkalkapm, Love is in the Air. Vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta ahora, desde los rumores iniciales hasta la posible confirmación. Porque sí, amigos, parece que el cuento de hadas que vimos en pantalla terminó convirtiéndose en algo mucho más complicado. Antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre chismes de celebridades, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Ya saben que aquí siempre estamos al día con todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está pasando entre Hande y Kerem? Bueno, la historia es un poco turbia, para ser honesta. Después de su ruptura, que fue bastante pública y sentida por muchos de sus fans, ambos actores han intentado mantener un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, al menos en lo que respecta a hablar directamente sobre su relación pasada. Pero claro, con la fama que tienen, es prácticamente imposible evitar que los rumores vuelen. Los primeros rumores sobre una posible batalla legal comenzaron a circular hace unos meses, alimentados principalmente por publicaciones en redes sociales y algunos portales de noticias turcos. La información era confusa y contradictoria. Algunos decían que se trataba de una disputa por temas de marcas y derechos de imagen relacionados con su tiempo juntos en Senkalkapm. Otros, más escandalosos, afirmaban que la batalla legal se debía a desacuerdos financieros relacionados con acuerdos publicitarios que habían firmado como pareja. Incluso hubo algunos que insinuaron que la disputa tenía que ver con temas de difamación, aunque esta última teoría nunca llegó a tener mucho sustento. Lo que sí es cierto es que tanto Hande como Kerem han sido extremadamente discretos al respecto. Ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la existencia de esta supuesta batalla legal. Sus representantes también se han mantenido en silencio, alimentando aún más la especulación. Este silencio obviamente es el que ha hecho que los fans y los medios de comunicación se vuelvan locos, intentando atar cabos y descubrir la verdad detrás de todo esto. Ahora bien, ¿por qué digo que esta batalla legal es algo que nadie vio venir? Bueno, recordemos que durante su relación, Hande y Kerem eran la pareja perfecta. Se mostraban cariñosos, divertidos y completamente enamorados en público. Su química en pantalla era innegable y eso, obviamente, se tradujo en una legión de fans que los adoraban y soñaban con tener una relación como la suya. Después de que confirmaran su romance, el mundo entero estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. Vacaciones juntos, entrevistas llenas de halagos mutuos, fotos adorables en redes sociales, todo parecía indicar que su amor era para siempre. Por eso, cuando anunciaron su ruptura, fue un shock para muchos. Pero incluso después de la ruptura, la mayoría de la gente esperaba que ambos siguieran siendo amigos, o al menos que mantuvieran una relación cordial. La idea de que terminaran enfrentados en una batalla legal era algo impensable, algo que parecía sacado de un guión de telenovela, pero no de la vida real. Entonces, ¿qué podría haber desencadenado esta situación? Analicemos algunas de las posibles causas, aunque siempre teniendo en cuenta que todo esto son especulaciones basadas en la información que ha salido a la luz. En primer lugar, como mencioné antes, está el tema de las marcas y los derechos de imagen. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una marca en sí mismos. Juntos promocionaron productos, aparecieron en portadas de revistas y se convirtieron en la imagen de varias compañías. Es posible que tras la ruptura haya habido desacuerdos sobre cómo manejar estos derechos y cómo repartir las ganancias generadas durante ese tiempo. Es una situación común en las parejas de celebridades que deciden separarse, especialmente cuando han construido una marca conjunta. En segundo lugar, podrían existir desacuerdos financieros relacionados con contratos publicitarios. Es sabido que Hande y Kerem firmaron varios acuerdos publicitarios como pareja, y es posible que no hayan previsto cómo se manejarían esos contratos en caso de ruptura. Si no existía un acuerdo claro al respecto, es fácil imaginar que podrían surgir disputas sobre quién tiene derecho a qué porcentaje de las ganancias. En tercer lugar, aunque menos probable, podría haber algún tema de difamación involucrado. Si bien no hay pruebas concretas de esto, es posible que alguno de los dos haya hecho declaraciones públicas o privadas que hayan dañado la reputación del otro.
En ese caso, una demanda por difamación no sería descabellada, aunque, repito, esta es la teoría menos probable. Pero volvamos al punto central, ¿existe realmente esta batalla legal? La respuesta es que no lo sabemos con certeza. Como dije, ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores. Sin embargo, el hecho de que ambos se hayan mantenido en silencio, sumado a la cantidad de información que ha circulado en los medios, sugiere que algo está pasando entre ellos. Es muy difícil que todos estos rumores salgan de la nada sin que haya algo de verdad detrás. Además, hay que tener en cuenta que la ley turca, como la de muchos otros países, protege la privacidad de las personas en lo que respecta a asuntos legales. Es muy probable que incluso si existe una batalla legal, Ande y Kerem estén obligados a mantener el silencio para no perjudicar el proceso. En resumen, la supuesta batalla legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio que ha mantenido a sus fans en vilo durante meses. Aunque no hay confirmación oficial, la cantidad de rumores y la discreción de ambos actores sugieren que algo está pasando entre ellos. Las posibles causas podrían ser desacuerdos sobre marcas y derechos de imagen, problemas financieros relacionados con contratos publicitarios o incluso, aunque menos probable, temas de difamación. Lo que sí es cierto es que esta situación es algo que nadie vio venir, especialmente teniendo en cuenta la imagen de pareja perfecta que proyectaban Hande y Kerem durante su relación. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta batalla legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que es un tema que les interesa mucho y he intentado recopilar la información más relevante y objetiva posible. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en los rumores y la información disponible, y que la verdad podría ser mucho más compleja. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente existe una batalla legal entre Hande y Kerem? ¿Cuál creen que es la causa principal de esta supuesta disputa? Me encantaría leer sus opiniones y teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy buscando temas interesantes y relevantes para traerles contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. *** Ampliando la noticia. Un drama turco en la vida real. Hande Erçel y Kerem Bürsin, de cuento de hadas a batalla legal. ***. Hola, amantes del chisme y la farándula. ¿Listos para adentrarnos aún más en el turbio mundo de las celebridades? Hoy vamos a profundizar en un tema que ha estado rondando por los rincones más oscuros de Internet y que ha dividido a la fanaticada turca y mundial, la supuesta batalla legal entre los ídolos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque esto se pone más jugoso que un drama de Ay-Yapım. Como ya les adelanté, la idea de que Hande y Kerem, la pareja dorada que nos hizo suspirar en Sen Kalkapm, estén ahora envueltos en una contienda legal es, como mínimo, chocante. Pero, ¿de dónde surge todo esto? ¿Qué evidencia, si es que la hay, respalda estos rumores? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tendría para ambos actores y para la industria del entretenimiento turco? *** El origen de los rumores, un murmullo que se convierte en grito ***. Los primeros murmullos sobre una posible disputa legal comenzaron a escucharse casi al mismo tiempo que confirmaron su ruptura. Al principio muchos lo atribuyeron a la típica especulación que rodea a las separaciones de celebridades. Seguro es por la custodia del perro, bromeaban algunos en redes sociales, sin imaginar la posible magnitud de lo que se avecinaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las semanas, la insistencia de ciertos portales de noticias turcos y el silencio sepulcral de los representantes de ambos actores, alimentaron la llama de la sospecha. Empezaron a surgir fuentes cercanas que, bajo la promesa de anonimato, filtraban pequeños detalles contradictorios. Uno de los primeros puntos de controversia, como mencioné, fue el tema de los derechos de imagen y las marcas. Hande y Kerem, durante su relación, fueron la imagen de numerosas marcas de ropa, joyería y productos de consumo masivo. Su marca como pareja era increíblemente valiosa. Tras la ruptura, era lógico que surgieran preguntas sobre cómo se gestionarían estos acuerdos, especialmente aquellos que aún estaban vigentes. ***, el dinero, el amor y la fama, un cóctel explosivo ***.
Pero la cosa no quedó ahí. Las fuentes cercanas pronto empezaron a hablar de desacuerdos financieros más concretos. Se decía que existían contratos publicitarios firmados en conjunto donde no se especificaba claramente cómo se dividirían las ganancias en caso de separación. Esto inevitablemente generó fricciones y posibles reclamaciones legales. Imaginemos la situación: Ande y Kerem firman un contrato millonario para promocionar una marca de champú. El contrato se firma asumiendo que seguirán siendo pareja durante todo el periodo de validez. Pero ¿qué pasa si se separan a mitad de camino? ¿Cómo se reparte el dinero restante? ¿Quién tiene derecho a seguir utilizando su imagen para promocionar el producto? Estas son preguntas complejas que, si no se abordan adecuadamente, pueden desembocar en un conflicto legal. Además, se rumorea que algunos de estos contratos incluían cláusulas de exclusividad que limitaban la capacidad de Ande y Kerem para trabajar con marcas competidoras. Estas cláusulas, que en su momento parecían inofensivas, podrían haber generado tensiones tras la ruptura, especialmente si alguno de los dos quería buscar nuevas oportunidades publicitarias. *** La difamación, el as bajo la manga ***. Aunque la teoría de la difamación es la menos probable, no podemos descartarla por completo. En el mundo del espectáculo, las declaraciones públicas o privadas pueden tener un impacto devastador en la reputación de una persona. Si Ande o Kerem hubieran hecho comentarios despectivos sobre el otro, ya sea directamente o a través de terceros, esto podría haber dado lugar a una demanda por difamación. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. Demostrar la difamación en un tribunal no es tarea fácil. Se requiere probar que la declaración en cuestión era falsa, que se hizo con la intención de dañar la reputación de la víctima y que efectivamente causó un daño real. En el caso de Ande y Kerem, sería necesario desenterrar pruebas concretas, como mensajes de texto, correos electrónicos o testimonios de testigos, algo que hasta ahora no ha sucedido. *** El silencio como estrategia, un juego peligroso ***. El silencio de Ande y Kerem, así como de sus respectivos representantes, es un elemento clave en toda esta historia. Algunos lo interpretan como una confirmación implícita de que algo está pasando. Si no hubiera nada de cierto, ya lo habrían negado, argumentan algunos fans. Otros, en cambio, creen que el silencio es una estrategia legal para evitar perjudicar el proceso judicial. En cualquier caso, el silencio no hace más que alimentar la especulación y la incertidumbre. Los fans, desesperados por conocer la verdad, recurren a todo tipo de teorías y conjeturas, a menudo basándose en pruebas circunstanciales o en simples corazonadas. Esto, a su vez, genera un clima de tensión y desconfianza que no beneficia a nadie. *** El impacto en sus carreras, una mancha indeleble, ***. Más allá de las cuestiones legales y financieras, la supuesta batalla entre Ande y Kerem podría tener un impacto significativo en sus carreras. La imagen de ambos actores se ha visto inevitablemente empañada por los rumores. Algunos fans, decepcionados por la idea de que sus ídolos estén enfrentados, han dejado de seguirlos en redes sociales y han manifestado su descontento en foros y comunidades online. Además, es posible que las marcas y las productoras sean más cautelosas a la hora de contratar a Ande y Kerem en el futuro. La idea de que ambos actores estén envueltos en una disputa legal podría generar dudas sobre su profesionalidad y su capacidad para trabajar en equipo. ***, ¿hay luz al final del túnel? Posibles escenarios ***. Aunque la situación actual parece sombría, no todo está perdido. Aún existe la posibilidad de que Ande y Kerem lleguen a un acuerdo extrajudicial que evite un enfrentamiento público en los tribunales. Esto podría implicar una negociación sobre los derechos de imagen, la división de las ganancias publicitarias y la firma de un acuerdo de confidencialidad que impida a ambas partes hablar sobre el tema en el futuro. Otra posibilidad es que simplemente los rumores sean infundados y que Ande y Kerem estén llevando vidas separadas sin ningún tipo de conflicto legal. En este caso, el silencio de ambos actores sería una forma de proteger su privacidad y de evitar alimentar la especulación mediática. En cualquier caso, solo el tiempo dirá cuál es la verdad detrás de esta supuesta batalla legal. Mientras tanto, los fans de Ande y Kerem seguirán pendientes de cada uno de sus movimientos, con la esperanza de que el cuento de hadas que vivieron en pantalla no termine convirtiéndose en una pesadilla en la vida real. Así que ahí lo tienen. Un análisis más profundo de la supuesta batalla legal entre Ande Erçel y Kerem Bürsin.
Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en la información disponible, y que la verdad podría ser mucho más compleja. Pero como siempre aquí estaremos para mantenerlos informados y para seguir desmenuzando los dramas de la farándula turca y mundial. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem lograrán superar este obstáculo? Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden suscríbanse y activen la campanita. ¡Chao!